Si alguien te preguntara quién eres, ¿qué responderías? ¿Qué dirías? ¿Qué sería lo primero que se vendría a tu mente? Déjame decirte que esto es de suma importancia, ya que tu identidad define tu propósito en esta vida. Si tú dices, por ejemplo, yo soy esposo, eso indica que tú vivirás para amar, para proveer y para proteger a esa mujer que es tu esposa. Si tú dices, por ejemplo, yo soy deportista, eso indica que tú vivirás entrenando para participar en competencias. Si tú dices, yo soy cristiano, eso indica que tú vas a vivir en santidad, consagrado y sirviendo a Cristo Jesús, quien te salvó. ¿Te das cuenta? Tu identidad define tu propósito en esta vida. Y eso es exactamente lo que Pedro quiere recordarles a estos hermanos creyentes en esta carta. Porque para el mundo que rodea a estos hermanos a los cuales les escribe Pedro, ellos son extranjeros, ellos son expatriados, ellos son sospechosos y por eso también ellos son difamados. Roma los considera como irrelevantes. La cultura los ve como peligrosos. La sociedad los trata como insignificantes. Pero en medio de esa presión, les ha dicho en este capítulo que son creyentes y que deben de vivir cerca de Jesús, quien es una piedra viva. Capítulo 2, versículo 4. También les dijo que ellos son creyentes viviendo unidos a otros creyentes para juntos formar una casa espiritual. Capítulo 2, versículo 5. Si lo notas, Pedro no comienza diciéndoles lo que deben de hacer. Pedro comienza diciéndoles quiénes son. Su identidad es muy importante. Es entonces cuando Pedro, en un tono elevado y en un tono enfático, declara su identidad en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, con estas palabras: mas vosotros sois. No dice intenten serlo, no. Tampoco dice esfuérzate para llegar a serlo, no. Este es un enfático: ustedes son. Y eso lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. ¿Y qué son estos hermanos despreciados por la sociedad? Ellos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es impresionante lo que estamos leyendo. Mientras Roma les niega ciudadanía, Dios les concede una ciudadanía celestial. Mientras la sociedad los desprecia, Dios les llama realeza. Mientras el César reclama señorío sobre ellos, Pedro les recuerda que su Señor es mucho mayor porque es Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Y esa identidad gloriosa no es un privilegio pasivo para que ellos se sienten y descansen, no. Más bien es el fundamento de una misión y es lo que les dice Pedro enseguida. Vosotros sois todo esto para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos no existen simplemente para sobrevivir en el imperio romano, no. Ellos existen para proclamar las gloriosas grandezas de su Dios. ¡Qué diferencia! Mi hermano, el mundo puede etiquetarte de muchas y diversas maneras, pero quien define tu identidad no es la cultura, no es la política, no es la opinión pública, sino Dios. El Dios Todopoderoso. En este texto,
Estudiaremos cuál es nuestra identidad para conocer nuestro propósito en esta vida. Así que veremos, si el Señor lo permite, quiénes somos en Cristo, para qué existimos en Cristo y también lo que por nosotros ha hecho Cristo. Esto nos ayudará a vivir proclamando las virtudes de Dios, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comencemos estudiando quiénes somos en Cristo Jesús, porque nuestra identidad define nuestro propósito en esta vida. Esto nos va a ayudar a estar firmes proclamando las virtudes de Dios aún en medio de la adversidad. Y este será nuestro primer punto: ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Cuando nosotros leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois, esto implica que hay un grupo diferente a ellos. ¿Quiénes son estos que está excluyendo Pedro? Son aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo y se han ido tras su pecado. Ya nos lo dijo en el capítulo 2, versículo 4. Acercaos a Él, piedra viva. Estos son los creyentes, desechada ciertamente por los hombres. Ese es el segundo grupo. Versículo 7 dice: para vosotros, es decir, estos creyentes, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon. Versículo 8 nos dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Pero para estos hermanos, Él es precioso y su destino y su misión en esta vida es totalmente diferente. Es glorioso gracias a la misericordia de Cristo Jesús. Algo más que nosotros notamos con estas tres palabras, mas vosotros sois, es que aquí habla en plural. ¿Te das cuenta? No habla a creyentes individuales. Esta es la forma en que Pedro se ha estado refiriendo a ellos. Se ha estado refiriendo a ellos comunitariamente, no individualmente. Si recuerdas, en el capítulo 2, versículo 5, Él dijo: vosotros también como piedras vivas. En el capítulo 2, versículo 7, dijo: para vosotros los que creéis, Él es precioso. ¿Te das cuenta el lenguaje plural que está usando? Por lo tanto, la identidad del creyente es corporativa, de iglesia, de un pueblo. Y es que una piedra aislada no tiene ninguna utilidad. No es una casa por sí sola. No tiene propósito. Mi amado hermano, recuerda que nadie podrá vivir su identidad cristiana desconectado de la iglesia local. No se puede, porque no cumplirá el propósito por el cual Cristo Jesús lo ha redimido. Algo más que nosotros vemos con estas tres palabras, mas vosotros sois, es que Pedro les está diciendo la identidad que ya se les otorgó. No les está diciendo: ustedes podrían llegar a hacer esto. No, sino que les está asegurando que ellos ya son. Y este es un enfático, directo y seguro: ya lo son. Este es el lenguaje de afirmación que Pedro ha estado usando a través de esta carta, gracias a lo que Cristo Jesús ha hecho por ellos. Nosotros estudiamos en el capítulo 1, versículo 4, que dijo: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros. ¿Se dan cuenta? Ya es de ellos. En el versículo 13 dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Fíjense la certeza, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ya fueron rescatados, pero debemos de ser cuidadosos anunciando las maravillas de Dios. Si ustedes anuncian las maravillas de Dios, eso no define su identidad, sino porque ustedes han sido rescatados por Cristo Jesús, entonces van a anunciar las maravillas de Dios. Recuerda que no porque hagas lo que hace un cristiano, eso te hace cristiano. Más bien, si eres un verdadero cristiano, tu nueva naturaleza en Cristo te llevará a comportarte como un cristiano. ¿Te fijas la diferencia? A continuación, Pedro desarrolla en detalle su identidad recibida gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Si alguien me puede bajar, cambiar el aire acondicionado y quitar el heater y poner el AC, por favor. Alguien de allá atrás, si puede, porque ya estoy sudando. No sé si son los nervios o el calor o esta luz que está aquí. Versículo 9, fíjense lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido. Pedro dice que así como Dios escogió a Israel para un propósito especial en el Antiguo Testamento, ahora ha escogido a la iglesia con un propósito especial en esta era. Pero Pedro dice que son un linaje escogido, es decir, fueron seleccionados cuidadosamente por decreto divino. No fue un mérito humano, ellos no ganaron esa identidad, sino que la recibieron de parte de Dios. Lo cual Pedro ya les había recordado en el capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Dios fue quien los rescató. Y esto es relevante, porque recuerda, ellos son expatriados, socialmente marginados y una minoría religiosa que está siendo perseguida. Para Roma era una comunidad insignificante, pero para Dios ellos eran algo muy diferente, un linaje escogido. Esto debió de animarlos, ya que su identidad no dependía de la sociedad, de lo que se dijera de ellos, sino de una elección soberana de parte de Dios. Nunca llegues a olvidar que tu identidad está en Cristo Jesús. Aunque el mundo te desprecie, en Cristo eres parte de un linaje escogido. Sigamos leyendo, miren lo que dice Pedro que estos hermanos son y también nosotros. Mas vosotros sois real sacerdocio. Pedro hace referencia a Éxodo 19:6 que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Israel en aquella época, en el Éxodo, había sido libertado de Egipto, llevado al Sinaí y establecido como el pueblo del pacto. El propósito era que este pueblo reflejara el gobierno real divino y fuera un pueblo mediador con un sacerdote, como un sacerdote. Básicamente, el pueblo de Israel debería de representar a Dios ante el mundo y mostrar una vida diferente, una vida de santidad. Ahora Pedro, usando ese lenguaje, les llama sacerdotes para conectar esto con lo que ya les había dicho anteriormente. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Pedro está conectando ese mismo lenguaje. Y es que los sacerdotes en el Antiguo Testamento representaban al pueblo delante de Dios, ofrecían sacrificios y realizaban la adoración.
Ahora, estos hermanos, los creyentes, tenían acceso directo a Dios como lo tenían los sacerdotes. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Ahora en Cristo los creyentes, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, ofrecen sacrificios espirituales. Por eso dice Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Estos creyentes no tenían estatus político, no tenían ciudadanía romana, eran vistos como insignificantes, pero Pedro los anima diciéndoles que su identidad es la de una realeza y de un sacerdocio espiritual, lo cual es un maravilloso privilegio. Recuerda que en Cristo le perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores, y eres parte de un cuerpo sacerdotal y existes para proclamar las grandezas de ese Rey. No puedes vivir aislado, independiente, viviendo solo para ti, porque no cumplirías el propósito por el cual Dios te ha salvado. Pero hay algo más. Miren este versículo 9. Mas vosotros sois nación santa. La palabra santa significa apartado, separado, mientras que la palabra nación se refiere a un grupo de personas. Esto implica que esta nación debería de distinguirse por su estilo de vida y su sumisión a ese Rey que es Cristo Jesús. Un estilo de vida santo. Y es que así lo había ordenado Dios. Ya lo estudiamos en el capítulo 1, versículo 16, que dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esto daría un testimonio de impacto a las naciones paganas que los estarían rodeando. Estos creyentes no tenían una ciudadanía romana como la gran mayoría de esa región, pero gracias a su identidad en Cristo tienen una ciudadanía celestial que es mucho mayor que la romana. Son parte de una nación santa. No está llena esa nación santa de paganismo, de idolatría como la romana. Qué gran diferencia, qué gran honor, qué gran privilegio. Recuerda, mi amado hermano, que nuestra ciudadanía no es romana, nuestra ciudadanía no es mexicana, nuestra ciudadanía no es americana, nuestra ciudadanía real es celestial, porque nuestro Señor 3 veces santo es el Rey Jesucristo. Nunca pensemos que nuestro bienestar viene de una ciudadanía aquí en la tierra. No te engañes, eso no es lo que enseña la Biblia. Nuestro bienestar viene de Cristo Jesús, quien nos santifica hasta el día que nos llame delante de su presencia en esa morada celestial que Él está preparando para nosotros. Pero hay algo más. Mira este versículo 9. Mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Ahora Pedro les dice que son un pueblo especial porque le pertenecen a nada menos y a nada más que a Dios quien los adquirió. Esto quiere decir que Dios mismo pagó un precio por ellos, los ha comprado, los ha apartado como su posesión preciosa. ¿Y cuál fue el costo de esa liberación? Ya lo estudiamos, capítulo 1, versículo 19, la sangre preciosa de Cristo Jesús como de un cordero inmolado. Esa adquisición ocurrió mediante un rescate. No fue fácil, no fue gratis, se pagó un gran precio, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Estos hermanos eran marginados socialmente, eran extranjeros y eran peregrinos, pero
Esto solo era ante el ojo humano, porque ante el ojo divino eran el pueblo de Dios adquirido. Mi amado hermano, tu salvación no fue gratis. Tu salvación tuvo un alto costo, un alto precio. Recuérdalo para que vivas agradecido con aquel que te adquirió y lo celebres con el pueblo de Dios a quien ha redimido. En resumen, Pedro habla de su linaje refiriéndose a su origen, de su sacerdocio para mostrar su función, de su nación para hacerles hincapié de esa separación. Además dice que son un pueblo adquirido para que estén conscientes a quién le pertenecen y eso les da una gran identidad. Pedro no está describiendo 4 cosas diferentes, no, sino una hermosa realidad desde 4 ángulos diferentes. Somos el pueblo del nuevo pacto, escogidos por gracia, redimidos por la sangre, apartados en santidad para representar al Dios que nos rescató en un mundo lleno de oscuridad. Qué gran privilegio tenemos. Pues con esto nosotros estudiamos que nuestra identidad está en Cristo Jesús. Ahora estudiemos el propósito de nuestra identidad, porque nuestra identidad define nuestro propósito en esta vida. Esto nos ayudará a estar firmes proclamando las virtudes de Dios aún en medio de la adversidad. Y este será nuestro segundo punto. ¿Para qué existimos en Cristo? Sigamos leyendo este versículo 9. Mira lo que dice. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro, después de decirles su identidad a estos hermanos y a nosotros, dice que deben de hacer, porque su identidad determina lo que deben de hacer. Y ellos, por ser un pueblo escogido y una nación santa, deben anunciar las virtudes de Dios. Esa es su misión, anunciar las virtudes de Dios. Este es su llamado, este es su propósito principal en esta vida. Cuando Dios transforma el corazón de una persona, produce un deseo creciente de hablar acerca de Él. No lo podemos callar, no lo podemos ocultar. Es algo que quema por dentro. ¿Recuerdas Jeremías? Jeremías 29. Jeremías ya no quería dar testimonio del Señor. Estaba desilusionado. Y mira lo que dice Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Podrá Jeremías dejar de hablar de las cosas grandes y maravillosas de su Dios? Sigamos leyendo. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Esto es lo que hace Dios en aquellos que ha redimido. ¿Qué tal Hechos capítulo 4 versículo 20? ¿Pudieron callar a los apóstoles después de maltratarlos y encarcelarlos? Miren lo que dicen ellos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las cosas grandes y maravillosas de nuestro Dios. No podemos. Pedro no usa una palabra común para hablar de anunciar. No es predicar, no es evangelizar. Él está usando una palabra que significa publicar algo abiertamente en un lugar, algo que era oculto, que era desconocido. Mi hermano, la misión de un cristiano es proclamar las virtudes de Dios. Por eso Charles Spurgeon decía lo siguiente:
El sol que no brilla no es sol. La fuente que no fluye no es fuente. El cristiano que no habla de Cristo Jesús no es cristiano, no lo es, porque quien eres define tu propósito, y por ser cristiano tu identidad tiene un propósito misionero, y es proclamar las grandezas de Dios. No lo podemos ocultar, no lo podemos callar. Ahora mira lo que dice este versículo 9: para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro no solo indica lo que deben de hacer, sino también lo que se debe de proclamar. ¿Y qué se debe de proclamar? Las virtudes de Dios. La palabra en griego era usada para describir la excelencia de un gran atleta, o también la valentía, la habilidad de un héroe. Pero aquí, como es aplicada a Dios, tiene un peso teológico mayor, ya que Pedro está haciendo énfasis al Antiguo Testamento nuevamente, y está hablando de Isaías 43, 21, que dice: este pueblo he creado para mí, mi alabanza publicará. Así que debemos de contar las perfecciones de Dios a un mundo ignorante que no sabe quién es Dios. Debemos de decir cuán sabio, justo, misericordioso y poderoso es nuestro Dios. Esas son sus maravillas, y esto se ve reflejado en la obra gloriosa que hizo al salvarnos de una condenación eterna mediante el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Por eso Pedro les indica el acto virtuoso que Dios realizó en el versículo 9. Os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos vivían en ignorancia espiritual, en esclavitud de pecado, dominados por Satanás, con una mente reprobada. De ahí lo sacó el Señor. La oscuridad, si ustedes estudian, es simplemente ausencia de luz. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Esta era una vida simplemente sin Dios y sin esperanza. De ahí fueron sacados ellos y nosotros. Fueron llamados de los ídolos al Dios verdadero, del culto a César al culto al Señor Jesucristo, de la inmoralidad a la santidad. ¡Qué gran diferencia! No oyeron una simple invitación, no, sino un llamado eficaz, irresistible de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu. Un llamado que en cuanto lo atendieron, las tinieblas desaparecieron porque la luz había llegado. Mi hermano, recuerda que aquellos que son llamados por Dios no sufren un cambio de religión, no. Muchas personas nos dicen: es que te cambiaste de religión. No, lo que hemos sufrido nosotros es una transformación radical, espiritual, porque hemos sido sacados de las tinieblas para anunciar a aquel que nos rescató y sus grandezas. Es una transformación, no es un simple cambio. Pero ¿cómo se proclaman estas virtudes en el diario vivir? ¿Cómo? Mediante un testimonio verbal, contando las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Por ejemplo, primera de Pedro 3:15 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero ¿sabes? Esas palabras deben de estar respaldadas por un carácter piadoso,
por un buen testimonio, como lo dice Pedro más adelante en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amado, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Qué importante es el testimonio. Si proclamamos las virtudes de Dios y vivimos en pecado, entonces no habrá un testimonio creíble ante un mundo perdido. Recuerda que el propósito de proclamar las virtudes de Dios es mostrar el cambio radical que Dios ha operado en nosotros. Y esto se realiza mediante una proclamación verbal y sobre todo en nuestro actuar en el diario vivir, para que este mundo perdido lo note. Algo importante es no perder el contexto de este pasaje. Pedro ha estado hablando de la iglesia, no de piedras aisladas. Unidos, ya estudiamos que formamos una casa espiritual que da testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Como lo dice el pastor Sugel Michelén en una manera muy vívida. Imagina una tienda con una vitrina iluminada. La función de la vitrina no es atraer la atención hacia el vidrio, no, sino mostrar la excelencia que está adentro en esa vitrina. Doctrinalmente, eso es lo que pasa con la iglesia. La iglesia es la vitrina que anuncia las virtudes de Dios a las naciones. Mis amados hermanos, oremos. Oremos para que Believers Fellowship sea una vitrina con el vidrio limpio, que no haya nada de suciedad que opaque las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuidemos nuestro testimonio. Bueno, con esto estudiamos nuestra identidad, que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y también estudiamos el propósito de nuestra identidad, que es anunciar, proclamar las grandezas de Dios. Ahora veamos dónde empezó todo, porque nuestra identidad define nuestro propósito en esta vida. Esto nos ayudará a estar firmes proclamando las virtudes de Dios aún en medio de la adversidad, como estos hermanos. Y este será nuestro tercer y último punto: lo que por nosotros hizo Cristo Jesús. Miren el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro cierra su sección con unas palabras de aliento, haciendo referencia nuevamente al Antiguo Testamento, a Oseas capítulo 1, versículo 10 y capítulo 2, versículo 23. Este pasaje dice que Israel no es pueblo por su rebeldía, pero luego promete que Dios los va a restaurar. No por mérito propio, no por ser de cierta raza, cierta clase, no por tener cierta ciudadanía, no, sino por la pura misericordia de Dios. La aplicación de Pedro es que Dios toma a los que estaban bajo juicio y los restaura por pura misericordia. Estos hermanos estaban bajo juicio de Dios porque vivían en el paganismo, en la oscuridad, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora
La misericordia de Dios había llegado. Ahora eran parte del pueblo redimido de Dios. Eran parte de ese grupo que Dios ha unido en la iglesia, donde hay judíos y donde hay gentiles, donde no hay raza. Tal como el profeta lo describía, el profeta Oseas, Dios restauraría al pueblo de Israel y así lo restauró a ellos. Pero mira lo que dice el versículo 10. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa palabra alcanzado es muy importante. No la alcanzamos a apreciar en todo su esplendor en el español. Y es que habéis alcanzado, como la traduce la versión Reina Valera 60, pareciera indicar que ahí hay un esfuerzo humano. Otras versiones quieren capturar más la idea y lo traducen como habéis recibido, como la Biblia de las Américas. Pero también en esta versión parecía sonar cooperativo de parte del receptor. Pero en el griego literalmente suena así. Pero ahora, habiendo sido objeto de la misericordia. Es decir, Dios decidió depositar su misericordia en estos hermanos como lo ha hecho con nosotros. Pedro no está enfatizando el acto de recibir, tampoco está enfatizando el enfoque en el que recibe la misericordia, no. El énfasis está totalmente en la acción soberana de Dios y en la condición de ese pecador indigno. Dios decidió soberanamente depositar su misericordia en estos hermanos, por eso ellos pueden andar en la luz. Así que Pedro no está diciendo que la iglesia sea Israel, sino que el mismo Dios que mostró misericordia restaurando a Israel es exactamente el mismo que ahora salva a judíos y salva a gentiles en esta dispensación, porque ha decidido depositar su misericordia en ellos. Cuando estudiamos la misericordia de Dios, estas palabras de Pedro se hacen aún más maravillosas, gloriosas. Y es que la palabra misericordia en la Biblia es tan profunda que no existe una traducción que abarque todo su esplendor en el español. No existe. No es simplemente compasión emocional o sentir lástima por alguien. Es mucho más profundo que eso. Es amor fiel de parte de Dios. Es compasión activa y santa que actúa a favor de quienes no lo merecemos. ¿Sabes? Nosotros no podemos provocar la misericordia de Dios. No la provocamos como un niño puede provocarla en el padre cuando sonríe o cuando llora. Nosotros no la compramos como alguien que hace una invitación a su casa para no sentirse solo. Nosotros no la merecemos porque no tiene precio. Por lo tanto, no hay obra humana que logre obtener la misericordia de Dios. Es lo que les está diciendo Pedro. Dios simplemente la depositó en ustedes. Pedro ya les había dicho a estos hermanos que la misericordia de Dios es la base de su identidad. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Y aquí veremos mejor la misericordia de nuestro Dios. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿por qué Pedro alaba a Dios con tanto ímpetu? ¿Por qué? Sigamos leyendo. Que según su grande misericordia.
La misericordia de Dios es motivo para alabarlo. Pero ¿qué hizo Dios? Sigamos leyendo. Por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 que estamos estudiando, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de no ser pueblo a ser pueblo. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué hicimos para ganar esa herencia en los cielos? Nada, absolutamente nada. Fue solo la misericordia de Dios que nos alcanzó. Esta misericordia no fue barata, fue comprada con precio de sangre, la sangre de Cristo Jesús. Es impresionante que Dios simplemente decidió amar y rescatar a estos hermanos como lo hizo con nosotros. Ahora entendemos mejor Oseas 2:23 que dice: tendré misericordia del que no recibió misericordia. Estos hermanos antes no eran pueblo, vivían sin misericordia bajo el juicio divino porque estaban en tinieblas. Pero ahora la misericordia de Dios los alcanzó y por eso son su pueblo, son restaurados, rescatados y viven en la luz admirable del Señor Jesucristo. Y sabes, de aquí sale una preciosa oración de agradecimiento y de ruego a nuestro Dios. Podríamos orar, si queremos orar según la Biblia, pudiéramos orar algo así: Señor, le alabo por haber depositado su misericordia en mí sin que hubiera ningún mérito. Gracias a ella tengo una identidad y me da un propósito eterno en esta vida. Qué glorioso es vivir para usted. Pero Señor, ¿haría usted lo mismo por mis seres amados que están en tinieblas, que no son pueblo, que no son parte de este real sacerdocio? Por favor, tenga misericordia de ellos. Termino con esto. Muchos batallan en esta vida intentando encontrar un propósito, pero esto no debería de ser problema para los verdaderos creyentes, para los hijos de Dios. Pedro indicó que nuestro propósito es anunciar las maravillas de Dios, porque nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y la base de ese propósito es la misericordia de Dios, comprada por la obra de Cristo y aplicada a nuestra vida. No hay propósito más grande y más glorioso en esta vida. ¿Te has preguntado cuál es la razón por la cual Dios no te llevó al cielo en el momento que te rescató? ¿Por qué te dejó en esta vida? ¿Por qué te presta ese aliento para que puedas vivir? No es para que aprendas más las Escrituras, que es bueno, porque allá en el cielo aprenderemos del Señor perfectamente. No es para alabarlo con los demás, que es bueno, no es la razón principal, porque en el cielo tendremos una comunión perfecta con los redimidos. No es tampoco para tener compañerismo, porque allá será perfecto, no habrá fricciones. Allá en el cielo la adoración será perfecta también. El Señor no te llevó al cielo porque hay una cosa que no podrás hacer en gloria y que debes hacer aquí en esta tierra: anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que los otros puedan ver las cosas grandes y maravillosas que Dios hace y que también puedan ver que Dios deposita su misericordia en los que están perdidos. Porque nosotros proclamamos y Dios es el que concede misericordia, y eso no lo vamos a hacer en el cielo. No olvides que nuestra identidad en Cristo no solo es un privilegio,
sino un llamado a vivir de tal manera que el mundo vea la gloria de Dios reflejada en nosotros porque nos ha transformado. Como ves, Dios no te salvó para que vivas cómodo en un sillón sentado todo el día, sino para que vivas proclamándolo. El Señor no te llamó para que vivas escondido, sino para que seas un testimonio vivo y le sirvas activamente y que los demás vean. Dios no te sacó de las tinieblas para que regreses a ellas, sino para que reflejes la luz de Cristo. Ese es nuestro propósito, amada iglesia, en esta vida. Believers Fellowship. Fuimos llamados de las tinieblas para que juntos apuntemos a la luz que es Cristo Jesús. Así que unifiquémonos como piedras vivas, acerquémonos a Cristo Jesús, piedra viva, y cumplamos este hermoso propósito que Dios nos ha dado. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, qué maravilloso texto y qué poco tiempo tenemos para exponer todo lo que ahí está, todas las riquezas. Amado Dios, gracias porque usted ha depositado su misericordia en nosotros y gracias a esa misericordia tenemos una identidad y esa identidad indica que debemos de hablar de nuestro Dios. Y no hay un llamado más glorioso que proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdenos, Señor, en el diario vivir a reflejar esta hermosa, preciosa y valiosa verdad. Ayúdenos también como iglesia, Señor, a servir juntos, que el mundo a nuestro alrededor vea la luz de Cristo reflejada en nuestra iglesia. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio que usted nos da. No nos queda más que darle toda la honra y toda la gloria y humillarnos delante de su presencia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.